Saludo a la audiencia de Radio Tucacas Negro y a toda Venezuela. Hoy tenemos un programa súper especial, más cuando hablamos de la fe. En pocos minutos o en breves instantes vamos a estar conversando con Heisy Rodríguez de Alimenta tu Fe por Radio TDE Network. Lo más importante que vamos a hablar en este preámbulo es de un podcast muy interesantísimo, y más cuando hablamos de la ciencia y fe, porque tenemos un contenido de alto valor acerca de lo que ocurre en nuestro cuerpo con la fe. Así que vamos a tener un contenido, una calidad de contenido de bastante nivel para que podamos observar y analizar lo que ocurre cuando en nuestro cuerpo está involucrado la fe, y más cuando hablamos de la sanación en lo científico y en lo espiritual. Ya venimos con este podcast con Heisy Rodríguez. A continuación. Bueno, continuamos acá en Radio Tucacas Network y por supuesto a través de la señal de Tecnicable y en Yaravisión. Más importante, este podcast, más como hablar de Alimenta tu Fe, aquí tengo a mi lado la podcaster de Radio TD Network, donde nos va a hablar de esta emisora cristiana con respecto a esta a eventualidad significativa de este video que queremos presentarles a ustedes. Bueno, saludar a la cámara y también a toda nuestra audiencia. Heisy Rodríguez. Dale. Bueno, hola Luis, ¿cómo está? Bueno, saludos a todas esas personas que nos están viendo a través de las pantallas de Yaravisión, pero también de Radio Tucacas Network. Bueno, hoy vamos a tocar un tema muy interesante y para esto vamos a escuchar un video de esta gran influencer llamada Viridiana Martínez, quien nos va a hablar acerca de cómo la fe puede afectar o ayudar de alguna manera la salud de pacientes, en este caso de HIV, los cuales fueron estudiados por una famosa doctora llamada Gail Iron. Es interesante el caso, y disculpa que haga este break, y más cuando hablamos de esta influencer, porque debemos saber los conocimientos de ciencia aplicados a la fe y a la inversa también, la fe sobre la biología. Vamos a tener entonces el video para que podamos presentarles a ustedes este tema que tiene aparte una connotación científica y también espiritual. ¿Lo tienes a tono allí? Sí. Ok. Estudio científico muestra qué le pasa a tu cuerpo cuando crees en Dios. La doctora Gail Ironson de la Universidad de Miami estudió durante años a pacientes con VIH y midió todo: medicamentos, dieta, ejercicio, apoyo emocional. Pero el factor número uno que marcaba la diferencia no estaba en ningún frasco. Era la creencia en un Dios amoroso, benevolente y personal. Los pacientes que creían genuinamente que Dios los amaba tenían menos carga viral en su sangre, sus células de defensa aumentaban, su cuerpo se recuperaba más rápido. Los que no creían en ese amor perdían células de defensa 3 veces más rápido, sus niveles de cortisol, la hormona del estrés, eran tan altos que su propio cuerpo se atacaba a sí mismo. No fue la religión en general, no fue ir a la iglesia, no fue rezar por obligación, fue creer genuinamente que hay un Dios que te ama. Esa creencia específica cambió su biología. La doctora Ironson no buscaba probar que Dios existe, solo midió lo que pasaba en el cuerpo, y lo que encontró fue esto: creer que Dios te ama te sana por dentro, no como metáfora, como biología. Si deseas saber más sobre cómo la ciencia y la fe se unen para transformar tu vida, comenta la palabra quiero y mándaselo a alguien que necesita recordar que es amado. Excelente. Eso fue, en este caso, una creadora de contenido que se llama, en este caso, Viridiana Martínez. Es sumamente relevante lo que acaba de decir. Cuéntame. Pero fue bastante interesante, Luis, de saber cómo esta influencer nos muestra de cómo la ciencia va de la mano de la fe y que sobre todo al ver que el creer en Dios, sobre todo en estos pacientes en el cual se llevó a cabo este estudio, demuestra cómo la confianza en Dios aumenta su sistema inmunológico, ayudándoles, por supuesto, a proveer todas esas defensas necesarias para contrarrestar este tipo de enfermedad. Interesante más cuando hablamos de la hormona cortisol. Así que a todas las personas que nos están viendo en este momento, debemos tratar de disminuir el exceso de cortisol en nuestro cuerpo. Pero lo más interesante obedece al efecto de la oración, las personas que oraron, que tuvieron esa convicción, esa estar convencido de que un ser tan supremo y todopoderoso pudiese cambiar nuestra salud. Entonces, allí
es donde radica el proceso de la fe, donde puede cambiar nuestra salud, más que la ciencia lo está comprobando a las personas que todavía no tienen ese semilla de mostaza que permite cambiar tu salud. Bueno, y bueno, además de esto, Luis, podemos ver que este tipo de personas que generalmente han sido muy rechazados, que han sido aislados por su condición, al ver que un Dios tan maravilloso y hermoso los ama a pesar de su condición, es lo que ha permitido de que de alguna manera ellos puedan recuperarse de una manera bastante sorprendente. Y para afianzar un poquito más acerca de lo que es creer en Dios y lo que produce en nuestro cuerpo, vemos en Proverbios capítulo 17, versículo 22, que nos dice de la siguiente manera. Dice que el corazón alegre es buena medicina, mas el espíritu triste seca los huesos. Esta cita bíblica nos hace una referencia muy clara de que el vínculo directo entre el bienestar emocional, espiritual y el cuerpo es lo que permite que de alguna manera las personas puedan experimentar un estado de tranquilidad y de bienestar completo en su cuerpo, y proporcionándole así una vitalidad y una salud bastante estable. Y de hecho, para cerrar, tenemos que ver que allí es donde está la clave espiritual de toda situación de salud. Pero tenemos que hacerlo con la convicción de la fe. Y eso hace que nuestras glándulas segreguen menos cortisol y haya un aumento del sistema inmunitario según este estudio que dijo la doctora. Y aparte de eso, esta influencer que lo tomó como referencia como creadora de contenido de Ciencia y Fe. Ya de mi parte, me despido. Hazy. Bueno, para finalizar, Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que confiemos en Dios. Bueno, hasta la próxima. Gracias por estar en sintonía por nuestras plataformas y esperemos que Alimente tu Fe y Radio Tu Cacas Network y todos los creadores de contenido estén bienvenidos, más cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la próxima.